Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre lo digo súper mal. Pero Hola, digo, hola. bueno, en algún momento del día nos van a estar viendo, ¿no? Saludo amoroso. Quiero, híjole, primero que todo, pues estoy súper emocionada de tenerte aquí, de compartir este espacio. No tenemos mucho de conocernos, pero cuando te conocí, o sea, desde antes de verte en persona, yo dije, ya, no, la conozco. Ahí fue cuando yo dije, necesito conocer a esta mujer, ¿no? Ahorita la van a escuchar su voz. No, 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 es que tiene una voz que te atrae, te llama. Y bueno, Gracias, gracias. ella es Mayra Borbón. Yo la conocí hace no mucho tiempo, de hecho, creo que como aproximadamente un mes, más o menos. Em, Fue como para mí una respuesta a algo que yo había estado pidiendo. Un amigo me pasa un video con de una sesión que tuvo contigo y yo dije, con ella es y ahí es. Y cuando te hice la cita, me esperé una semana para conocerte. Dije, bueno, de aquí era lunes, al siguiente lunes tuviste el espacio también para recibirme. Te conozco, yo no sabía a qué iba, honestamente. Fue un llamado que sentí, fue algo como que me dijo, ahí es y ella es. Y desde el momento en el que entré a tu espacio, híjole, súper armónico tu espacio, me encanta porque, ay, está súper bonito. Y cuando elijo dónde sentarme, me senté, yo tenía una expectativa, tenía una idea de lo que, según yo iba a hacer, creí que me ibas a poner en una mesa, ibas a hacer algo conmigo en la mesa y así, tipo pasar tus manos encima. Esa era mi Okey, idea, ¿no? Mi okey. expectativa. Y cuando estaba sentada ahí dije, bueno, pues no sé qué es esto, pero sé que aquí es el lugar, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en la sesión, me pareció algo extraordinario, ¿no? Ujú. Como más allá de lo ordinario que yo, para lo que para mí era ordinario, dije, wow, esto es extraordinario. Y aunque soy una persona súper abierta, yo estaba, ¿qué es esto? Así, ¿qué es Ujú. esto? ¿Qué es esto? Pero con esa curiosidad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como muy emocionada. Y a raíz de que te conocí, Mayra, y escuché esa frase, que esa frase para mí fue crucial para ponerle al podcast, este podcast, ese nombre, que es Toda yo me pertenezco. Se me hizo muy, muy potente esa frase a mi ser. Y cuando empezamos a trabajar, que ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre cómo son las sesiones, cómo trabajas y todo. Y pues primero que todo, quiero darte la bienvenida a este espacio y agradecerte también por estar aquí. Gracias, gracias por recibirme, por decir tantas cosas tan bellas. Ay, es que en serio, ha sido Gracias. una respuesta, está siendo un acompañante para mí que, híjole, que yo estaba buscando, ¿no? Y tu acompañamiento ha sido respetuoso, ha sido dulce, ha sido tierno, ha sido cuidadoso y eso es algo que a mí me encanta. Cuando voy con un terapeuta, yo busco mucho eso, o sea, yo me fijo en eso, en el respeto sobre el acompañante, ¿no? Ujú. Sobre que a lo mejor, bueno, yo le llamo agredir su proceso cuando observo que mi paciente o el acompañado em, tal vez no está listo para recibir cierta información o etc. Es como, ok, lo voy a hacer de esta manera y aprender a conocer a la persona para saber cómo puedo comunicarme con ella y cómo puede el mensaje ser efectivo y tener la terapia, los resultados que está buscando el paciente o el acompañado, ¿no? Y cuando yo estaba ahí, dije, wow, o sea, la manera de acompañar de Mayra es extraordinaria y súper bonita y pues no por nada te empecé a compartir de que, o sea, de verdad,
Mayra, el trabajo que hace y la profesionalidad con lo que manejas, porque te escucho cuando estás haciendo la intervención, el acompañamiento. Dijiste una frase que fue, "Mm, quiere que le abra una ventana para verte, pero déjame revisar". Ahí fue para mí como, wow, o sea, wow, qué padre cuidado tienes. Verificar, sí. Exacto. Entonces eso me encantó también. Efectivamente es una intervención, no total, ¿no? Sino en Ujú. la apertura, cuando empiezas a percibir el campo energético de la persona, es como solicitar su permiso para acceder. Ajá. Y lo que resulta luego como asombroso es la interacción con tu ser. O sea, de alguna manera tu energía, tu ser, tu alma Sí. presenta lo que es más imperativo tratar. Ujú, Entonces, desde allí es como una negociación cordial entre la fisicalidad ujú, y la necesidad ujú, como del ser, ¿no? O de ujú, la parte energética que dice, esto me gustaría integrar, ¿no? Me ujú. gustaría integrar al niño, me gustaría integrar esto o esta Ajá. experiencia que está atorada ahí. Yo creo que eso es una de las cosas que les maravilla, Ujú, porque es un mundo que lo perciben, lo ujú, sienten, lo cargan, ujú, pero no está visible ujú, o no está, pues sí, visible o ujú, tangible a su experiencia. ujú. Claro, y para Ujú, las y los que nos están escuchando, a lo mejor están pensando que a qué se dedica o qué hace Mayra o de qué ujú, están hablando, ¿no? Y justo antes de entrar a grabar, estaba yo en esa situación viendo, ok, qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Y creo que cuando me dijiste, justo ujú, cómo se llama tu proyecto, Muevo Energía, me ujú, encantó. Dije, totalmente, eres un acompañante y lo que haces es eso, mover energía porque tienes una visión. Me gustaría que nos platicaras sobre esa visión, Mayra, o sea, sobre el ver, que a lo ujú, mejor son cosas que nosotros no percibimos, digamos, de la manera en la que tú la percibes, porque ujú. lo dijiste ahorita. Como que tenemos la idea de a lo mejor la niña interior o la adulta o etc., Sí, pero no sabemos, no tenemos una visión más amplia, lo voy a poner así. sí, de dónde llega la información o cómo Exacto, llega. ajá. Entonces, ¿cómo ha sido para ti o cómo fue para ti encontrar que había esa visión en ti? Creo que lo más preciso es mi manera de encontrar fue encontrar que no todos lo tenían o no Ujú, todos lo ujú. reconocían. Okey. Desde la niñez para mí fue natural y no recuerdo a la inversa, ¿no? Recuerdo así como no digas, ¿no? Como Ujú, mis papás, ahora no es el momento o ujú, ellos no ven, ¿no? Sí recuerdo esa frase, ujú, espera porque ellos no ven, estando muy, muy niña. ujú, Entonces, creo que es una habilidad que todos tenemos, o sea, ujú. ver el campo energético. Sí. Esa capacidad se distribuye o en formas que las personas lo usan, por ejemplo, los psíquicos, los videntes, las Ujú. personas que transmiten, que a veces es onírico, audible, Audible, ajá, ajá. pero creo que es una capacidad que todos tenemos, es un Ujú, lenguaje. Cuando aprendes a usarlo a tu ujú, favor, lo vuelves útil y lo vuelves transformador. ujú, Y es tan amplio como tú decidas, ¿no? ujú, Entonces, es también un lenguaje. ¿Por qué digo que es un lenguaje? Porque después de muchos años hay ciertos simbolismos que me ayudan a no tener que ir, por ejemplo, en muchas vidas pasadas o en ujú, muchas precisiones de la experiencia de la persona. ujú, Por ejemplo, eso, si veo un niño que es muy igual a la persona, hay que discernir si es un ujú, antepasado, si es físico, si mm, es una edad. ujú, Pero ya con los muchos años y la mucha experiencia, ya no necesito preguntar muchas cosas, ya puedo en mi lenguaje, ya puedo discernir si es una edad para recuperar ujú, o si es algo de un ancestro o de una vida pasada. Entonces, mm, se observa como traslúcido. ujú. Okey. No observo nada que para la persona no sea útil. Eso Ujú, también yo aprendí ya ujú. A a filtrar. es un alcance. Okey. Determinas qué Ujú, quieres hacer con tu habilidad. ujú, Ajá, ujú, entonces, si el propósito es un acompañamiento terapéutico, ujú, entonces, esa visión se va abriendo, ¿no? ujú, Hay ocasiones que las personas llegan con alguna necesidad muy precisa, por ejemplo, saber si algún familiar está con vida o cosas así ujú. muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces se abre pues, el espectro Ujú, para eso, ¿no? ujú, Pero siempre con un propósito terapéutico, ujú, con un propósito de lograr,
estabilidad, neutralidad. Ujú, No quiere decir que va a cambiar completamente la situación, pero la persona va a estar anclada en su cuerpo y ujú, pudiendo discernir y saborear esa situación por más dura que ujú, sea. ujú, Es no separarte del cuerpo, esa es la clave y de ahí viene la frase que tanto te gusta, ¿no? ujú, Es la parte del bienestar, en la unión energética ujú. de ese mundo que existe, que está ahí, pero que ha de ser útil para tu cuerpo. Algo que no es útil, por ejemplo, Ajá. en ese sentido, por ejemplo, cuando alguien esculca el futuro o tiene un sueño y se angustia muchísimo, Ujú, entonces, bueno, si no te da paz y no te da certeza, trabájalo para que te sea útil, ujú, ya sea para despejar o para integrar. ujú, Pero esa es la clave, pensar que ese mundo que se ve y que puede ser visible para todos, lo que pasa es que no alcanzan a reconocerlo, ujú, pueda integrarse ujú. para que sea útil a la vida y al espectro de la persona. Y digo, con esto que me dices, me imagino que ha habido un camino recorrido para llegar a a discernir, o lo que entiendo es como, Ujú, ajá, ese discernimiento, a esa maestría de saber cómo utilizar esa visión para la persona, para lo que está necesitando la persona aquí y ahora. Em, lo recuerdo, digo, cuando yo era niña, y creo que la mayoría de nosotros cuando somos niños vemos cosas, escuchamos cosas, sentimos cosas, ¿no? ujú. Hay diferentes formas de Así vivir es. la energía, como lo mencionabas ahorita. En mi caso era mucho de sensación, en algún momento fue auditivo y en algún momento fue visual. Yo lo bloqueé, honestamente, porque me dio miedo, porque no sabía qué hacer con eso. Entonces, mejor fue como, no quiero ver y no quiero escuchar, pero Ujú, me quedé sintiendo. O sea, ujú, yo ujú. me quedé sintiendo. Eso nunca lo bloqueé, no lo he bloqueado porque eso no me da miedo. Entonces, Hay cosas que te ayudan a vivir, dice Tito Páez. sí. Son habilidades, pues sí, Ajá. es intuición. Ajá, y algo que me apoyó mucho fue la validación de las personas a mi alrededor, mi familia, Ujú, específicamente las mujeres, mi mamá, mis tías, porque ellas también lo viven. ujú, Entonces, al ellas vivirlo y al yo vivirlo, encontraba un espacio en donde poderlo validar. Pero volvemos a esta parte, nunca supe cómo acomodarlo, cómo ponerlo ujú, para que fuera útil. ujú. Cómo Ajá, gestionarlo en tu espacio. ajá. Am, sí. Ujú, Creo que, creo que lo más útil es ujú, reconocer que es un mundo alterno. ujú, Y si es un mundo alterno, no tiene capacidad de venir y aplastar este mundo físico. ujú, Esa es la autonomía de tu ujú, cuerpo. De ahí viene el toda yo me ujú, pertenezco. Si consideras que hay algo supremo o más grande que tu propia energía que está ujú. allí, que se puede infiltrar para mandarte, dominarte, guiarte, pues Sí. ya es el acabose. Sí, Es, ese es el mundo sí. psicótico que te puede mandar a hacer cosas extrañas. Ujú, ujú, Entonces si la persona se concibe, yo estoy aquí, estoy en el cuerpo, que es parte del logro, ¿no? ujú, Este es mi cuerpo, esta es mi vida, que hay ahí es la adultez. ujú. Toma tiempo y es un Sí. caminar, porque a veces escuchas algo y lo ves como muy grande, ¿no? O lo Ujú, escuchas como muy grande, pero si lo pasas por el presente, ya todo viene a la ujú, calma. ujú. Hace muchos años fui a un seminario que hablaba de la manifestación y un ejercicio es lo que colecciono en mi Ujú. baúl así, Ajá. son ejercicios de cuerpo. Es Ujú. lo que me ha ayudado a bajar Okey. eso a esto y que sea útil. Entonces decía que cuando alguien sueña, va al pasado y dice, no tengo esto, pero me gustaría esto, no tengo esto, pero me gustaría esto, se queda como un péndulo Ujú, perdido. Y tú, pero si vas al presente y ujú, dices, tengo esto, tengo este cuerpo ujú, y esto no me gustó, pero tengo este cuerpo y me ujú, gustaría esto. ujú. Y vuelves al presente, o sea, proyectas, vuelves al Guau. presente, Ujú, observas el contraste. Lo que no te gusta te ayuda a saber lo que sí quieres. ujú, Y entonces pasado, presente, futuro. Y es parte de lo que uso también en los ujú, códigos hablados. ujú, Cuando despejamos algo, decimos, por decir algo, borramos votos de pobreza, ujú, pasado, presente, futuro. ujú, ¿Por qué futuro? Porque a lo mejor en ese momento no es tan fuerte. Yo lo estoy observando en el pasado como sí, ancestros, pero viene adelante, ¿no? Pero si ujú, lo pasas por tu fisicalidad en el presente, ujú, se expande. ujú, Y ya ese problema no lo tienes ni atrás, ni adelante, ni ujú, nada, que finalmente el tiempo es una ilusión, pero ujú. nos sirve, ¿no? En Sí. esta fisicalidad nos sirve y es necesario pues
practicarlo, someterse a eso. Claro, y ahorita que te escucho así, lo asocio mucho a lo que nosotros los terapeutas o psicoterapeutas trabajamos en relación al pasado, la depresión, al futuro, la ansiedad y estarte viviendo así como en este péndulo, en este, Ujú, de ansiedad, depresión, o me quedo allá en la depresión o me quedo allá en la ansiedad y vivo en ataques de pánico y vivo ujú, en estado depresivo crónico. Y algo que observo mucho es que cuando lo trabajo en sesión es justo trabajar el posicionar aquí y ahora ujú, en el ujú, adulto. Para poder posicionar al adulto, requiero revisar al niño, o sea, ujú. regular, eso yo creo que es la mayoría de los casos, o sea, requiero revisar al niño porque el niño sale, Claro. no deja de, eso se presenta, entonces al presentarlo, pues lo traigo, o a la niña, ¿no? La Ujú, traigo y la escucho, la valido, la acompaño. Apoyo a mi paciente a acompañar a su niña o a su ujú, niño y empezar a tomar esa esa frase de toda yo me pertenezco, que ahora yo no la había escuchado, pero lo observo así en mis pacientes cuando empiezan a, yo le llamo como tener este dominio propio aquí y ujú, ahora, ujú, de saberse capaces de resolver lo que sea que ujú. surja, manejar lo que sea que surja con los recursos que tengan o las personas que estén a su alrededor también, que a lo mejor en algún momento no se creen a sí mismas o a sí mismos capaces de, pero al voltear a ver como esa mirada, yo así lo pongo porque me lo viví así, la mirada de confianza de alguien, de, ay, esta persona cree en mí, no sé por qué, pero me volteo a ver y ya creo en mí. Ujú, claro, De pronto, como que eso también apoya a que se regresan a sí mismas y a sí mismos, al cuerpo, al sí. cuerpo, exactamente. Y ahorita que retomas esto de los despejes y las sesiones, me gustaría que abordáramos eso. ¿Cuándo decides abrir un consultorio, abrir tu espacio? ¿Cómo empiezas trabajando en ser acompañante de ese movimiento energético de las personas? No recuerdo cuándo no haberlo hecho Ujú, fuera de consultorio, ¿no? ok. Creo que el grosor, o lo que nunca negaba era el acompañamiento a los muertos. Ujú, Por los años ujú, me decían, fulanito partió, ¿le ayudas? Y yo hacía como un pequeño resumen de lo que había visto y se lo daba a mm, la familia. ujú, Nunca consideraba cobrar, ok. me parecía un servicio, pero era parte de mi caminar a Ujú, entender, ujú, yo me pertenezco, ¿no? Había momentos en que en la sí. vida práctica se entorpecía por Ujú, demasiado servicio. Entonces ahí fue que comprendí parte de ese me pertenezco, ¿no? O sea, ujú, el mundo está lleno de personas que van a pasar al otro plano y no sí, se puede, ¿no? claro. Y lo otro era las personas que se allegaban y se acercaban. Si yo frenaba eso, mi vida se frenaba, pero no sabía manejarlo. Por Ujú, ejemplo, podía estar en el mercado escogiendo algo y sabía que esa persona estaba pasando por algo y que ocupaba escuchar ciertas ujú, cosas. Entonces al principio lo detenía y de pronto lo hacía y así era como ujú, un... hasta que entendí mi valor y mi tiempo. ujú, Ujú. Y también comprendí que si la persona se daba el espacio para recibirlo y para ser acompañado, el resultado era ujú, maravilloso, ¿no? Eso ujú, lo veía como con lo espontáneo, con los familiares, con las personas cercanas, no había un resultado tan productivo como ujú, con alguien que se brindaba a ese proceso. ujú, Entonces, en ese caminar dije, bueno, hay que darle también el lugar a ese ujú, proceso, ¿no? claro. Y así, pues, como citas y como tal, como 6 años. Ujú, 6 años. Ujú. Aquí, ¿has estado aquí en Ensenada? ¿Has estado en otras partes? En Ensenada y en Ujú, línea también. ujú, O sea, ok. sí hay gente de Ujú. muchas partes. Ok, Ujú, ok. ¿Y cómo son las sesiones? Digo, yo sé cómo son las sesiones, ujú, pero me encantaría que les compartieras a las personas que nos están escuchando y viendo cómo son las sesiones y en qué ujú, consisten, en qué técnicas te enfocas o ujú. utilizas. Ujú, Bueno, las sesiones usualmente todos llegan por recomendación. eh, Dicen, no sé por qué, pero confío mucho en la persona que me envió ujú, y usualmente tienen una necesidad, ¿no? Cuando yo hablo de mover energía, les digo siempre que todos ya movemos energía, ujú, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ujú, Aunque estés dormido, soñando, estás moviendo energía. ujú, Entonces, cuando tienen algo que ha sido recalcitrante, que no pueden resolver, es porque ya hay un sistema que mueve energía en automático. Y ujú, esos son los sistemas que usualmente no vemos, ujú, lo que aprendimos muy de chiquitos o lo que viene transgeneracional. ujú,
Entonces, la idea es eso, ¿no? Como acompañar a la persona a que pueda observar qué hay ahí y que lo transforme con herramientas de cuerpo. Ujú, ujú, O sea, yo tengo la herramienta de la visión, pero a la ujú, persona le acompaño a que siempre tenga una herramienta de cuerpo tangible ujú. para despejar. Ok. Entonces, la sesión se concerta en un tiempo, en un espacio, en una hora, Ujú, puede ser en línea, puede ser presencial. A veces tienen la idea de cómo es energía, como que si es en línea no es tan efectivo ujú. y realmente no. Lo que es efectivo y que ya ha sido efectivo es que la persona mueve energía. Ajá. Eso es lo maravilloso. O sea, el Ujú. resultado que tienes lo tienes porque ya mueves energía. Sí. Entonces, nada más es como apuntar hacia otro lado y Ajá. despejar para que tengas los resultados que quieras, deseas o necesites. Ujú, Entonces, la sesión es, em, pues, una charla muy pequeña, como que ujú, me digan cuál es su intención o ujú, su motivo de la ujú, llegada. Les hago saber que no necesito mucha información porque voy a entrar al campo y voy a sentir. Las primeras percepciones son a través de mis manos, ujú, de la línea media. Eso está basado en el método Yuen, del doctor Yuen. Muchas de los comandos hablados están basados en el método Yuen. No es todo, y de ahí evolucionó el todo yo me pertenezco, ujú, que es ese parte desde sentir el coxis y la columna ujú, vertebral. Allí accedo. En la materia gris está el ujú, ADN y está la ujú, información ujú, de todo. Y ujú, entonces, al sentir así con mis manos, percibo el campo y ahí es donde obtengo la autorización, no solamente de la persona, ujú, sino de su ser, de ujú. pasar. Sí. Es decir, yo voy a ver lo que la persona me permita ver que le sería bueno Ujú, em, transformar o ujú, cambiar. ujú, Y la primera sesión está intencionada a que el cuerpo se mejore porque es la gran computadora, ujú, es el bioordenador y ahí se ujú, guardan los cambios. Si el cuerpo no está alineado, pues no va a guardar tantos cambios. Como una representación, o sea, puedes mover mucho, pero si el cuerpo no va a tener la capacidad de guardar ujú, esos cambios, pues ujú, puede ser frustrante para la ujú, persona. Entonces es mejor alinear el cuerpo y luego llegar un poquito al tema que le interesa. ujú, Lo maravilloso de aquí es que en el que voy alineando el cuerpo surge la información que a la persona le ha venido surgiendo y resuelta. ujú. Entonces eso es lo que conmueve y maravilla de la persona, porque a veces te acostumbras a tener algo y Sí, no sabes que está ahí, ¿no? completamente. De hecho, cuando tuve la sesión contigo, em, cuando hablaste al inicio, que me haces la observación al leer mi energía, pues yo sí estaba como de cómo lo hace por esta Ujú, expectativa que yo tenía, pero no era un cómo lo hace de quiero saber cómo no, porque yo ya estaba sabiendo cómo, no sé cómo, pero ya ujú, así sabía es, cómo, ¿no? ajá, Que ahí es donde yo digo, ok, mi ser valida porque lo requiere, lo necesito. Yo en ese momento así fue, o sea, llegué y pues, me viste, lo necesitaba esa alineación con mi cuerpo porque me sentía totalmente desfasada de mi cuerpo, de la experiencia que estaba viviendo, no sé dónde me sentía, no, andaba muy dispersa en mi mente, en mi energía, la sentía ujú, como muy dispersa, me sentía muy densa, densa me refiero como pesada. Como en una nebulosa sin ujú, ver, como viendo sin ver y sin saber ujú, para dónde tirarle, ¿no? Porque no veía, pero sentía eso, es algo que yo sentía. Entonces, cuando llego y empiezas a revisarme, me dices, voy a escanear y empiezas a hacer el escaneo y empiezas a nombrar ciertas, como ciertas zonas, ciertas experiencias, yo así de, sí, o sea, ujú, resonaba completamente lo que me estabas diciendo con lo que yo ni siquiera te había dicho, pues. ujú, Entonces se me hizo muy interesante, que eso es algo que también lo platiqué con una amiga, cómo Mayra supo que, tuve, no se lo decías como tal, pero cómo supo ella que tuve un accidente en la cabeza. Solamente dijo, ay, me duele mucho la cabeza. O sea, que tú habías dicho eso. Y ella se quedó así, ¿no? Como de, que, o sea, igual, ¿qué es esto? Porque ella no lo, ni siquiera lo dijo. Y ahorita ujú. lo mencionas, no les digo que no me digan mucho porque voy a acceder. Y eso, pues nos quedamos maravillados, pues, o sea, sí nos quedamos como, ¿qué es esto? La conciencia se queda así, la conciencia, ¿cómo lo puedo decir? Física. Acepta, ¿no? El Ajá, ser como que dice, va, sí, sí me ajá, es útil. ajá.
Ajá. esta información. Ujú, Creo que eso es una clave. En cualquier sesión que uno ujú, pueda tener, es muy importante recibir aquello que es útil y soltar y dejar ir lo que no te es ujú, útil, y ujú. es una habilidad para la vida también. Sí, completamente. Te Ujú, regresa aquí y ahora, te regresa ujú, al cuerpo, te regresa a la vida, ujú. porque entonces ya no andas allá, quién sabe en dónde, sino aquí donde estás ahorita. Ajá, y esa experiencia que está haciendo ahorita, ¿no? Ujú, Porque está conectando con el ujú, presente. A veces ujú, es nada más la sensación. ujú, Hay personas muy prácticas que no tienen recuerdos de su niñez, ujú. Sí. y yo les puedo decir, pues estoy observando esta visión y veo esto ¿te hace sentido algo? Y dicen, no, nada. Ujú, Entonces yo empiezo a comunicarme con el ser que estoy viendo ujú, ahí y le digo, ujú, ¿qué va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Porque no hay ujú, nadie, porque está ujú, desierto, porque no hay ujú, casa. Y me dicen su sentir y ya aparto y le digo, bueno, ¿qué tal te sientes así? Y dicen, no, pues todo el tiempo. No sé ujú. cuándo no me siento así. Ajá, Entonces ahí es la oportunidad de despejar. Eso es lo ajá. que hay que despejar. Y cuando hablas de despeje, ¿a qué te refieres? Despejar son técnicas de cuerpo. Ajá. Uso técnicas de cuerpo, em, pues son físicas. Ujú, ujú, Una de ellas es el faster tapping, que ujú, está basado en hacer toquecitos en la cara. ujú, eh, y la base es que te está sacando de un proceso de hipnosis. Cuando ujú, has pasado por un choque emocional, un fractal tuyo se ujú. queda ciclado allí. Ok. Por ejemplo, muerde un perro o escuchaste un pleito de perros muy cerquita y te dan Ujú, miedo los perros. Entonces, si eso pasó a los 7, puede ser que no te acuerdes ni que sepas que te dan miedo los ujú, perros hasta que veas un perro grandote a un lado de ti. ujú, Pero ese fractal tuyo está en esa hipnosis. ujú, Entonces hay que hacer algo físico en el aquí y ahora ujú, para como romper ese cablecito, como ujú, encontrar el cable rojo ujú, de las películas de ujú. acción y cortarlo, ¿no? Ok. Entonces, esa es una de las técnicas. La otra que uso se llama TAT. Ujú, La ha creado una quiropráctico ujú, estadounidense y está basada en trabajar con el cerebro, el consciente, el inconsciente. ujú, Se pone una mano en la frente, una mano en la nuca y enfocas lo que hay que despejar. ujú, Creo que algo que también es muy diferente, cuando escuchan energía, a veces sienten que hay que proyectar, que hay que manifestar, que hay que ser positivos y ujú, todo eso, y es de lo que menos se trata, es ujú, despejar el camino. O sea, qué es lo que estás enfocando, que ujú, ya vibra y está tan físico en tu vida que no te deja. ujú, O sea, no está basado en el positivismo, para nada. O ujú. sea, ¿qué está obstaculizando? Sí. ¿Dónde está el cortocircuito de la frecuencia que tú quieres cambiar, ¿no? Ujú, Porque podemos tener muchas cosas que no queremos transformar. Yo, por ujú, ejemplo, muchos años no me gustaba cierta fruta y me decían, no te lo puedes quitar. Y le decía, en menos de 3 minutos, pero no ujú. quiero, ¿no? Ajá. Ajá, Ujú, entonces, o hay gente que dice, va, sí me puedes quitar el miedo a los perros, pero no quiero. Ok, ujú, no está bien, ¿no? O sea, ujú, es esa voluntad de la persona. Esa es la otra técnica y algunas otras que implica todo el cuerpo, como el TRE, que es ujú, conocido así como TRE. En otros ámbitos es conocido como shaking o temblor o ujú, tremors, y ujú, es capacitar al cuerpo para que vuelva a moverse ujú, en un estado de huida, ¿no? ujú, Cuando tenemos miedo, cuando somos pequeños, temblamos, o sea, si el ujú, papá es enojón, si la maestra es regañona, tu cuerpo tiembla, ¿no? O te acuerdas de algo y el cuerpo tiembla, y ujú. es una habilidad para soltar el estrés. Sí. Entonces, esa es otra de las técnicas Ujú, que uso para trabajarlo a través del cuerpo. ujú. Y me Ujú, encanta, digo, que hagas referencia a esto también sobre las personas que de las cuales vienen, digamos, estas técnicas o que las han encontrado. Escuchaba por ahí que por error, algo así, ujú. mencionabas que había encontrado el quiropráctico. Ajá, el Sí, ¿verdad? TAT. Ajá, el TAT, pero que ya después lo patenta, ¿no? Como que ya después lo hace, no, me imagino que se da cuenta que eso funciona de cierta forma como muchas otras técnicas también se han encontrado de pronto por error, sin siquiera darte cuenta lo trascendental que iba a tener tal vez porque no era tu intención. Claro. Y creo que, al menos para mí, esta frase de toda yo me pertenezco cuando la escucho y la digo cuando ahora la uso como anclaje, como Ujú, para regresar a mí, para ujú, ujú, regresar a mí después de haber tenido cierta sensación, porque yo tendía a sentir la energía y a irme. ¿Por ujú. qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué querrá? Y sí, o sea, así pues como de pronto a irme en la interpretación de cuando... Oyendo. Es necesario reconocer que Ujú, si lo escuchas, lo miras, lo percibes real,
o Ujú. onírico o imaginativo, Ajá. está en tu campo. Y Ujú. si está en tu campo, te pertenece Ujú. y puedes transformarlo. Ujú. Aún así sea una energía interferente, te va a obedecer porque Ujú. entró a tu campo. Ujú. Como lo que hicieras con una cucarachita en tu habitación. Ujú. Cierras la puerta y sacas el spray, ¿no? Sí. Así Ujú. es, así se tiene que percibir el mundo Sí. energético para que seas dueño y señor de tu casa, de tu campo y te sirva. De Ujú. otra manera, pues es una película de terror, ¿no? Ujú. Completamente, porque le damos poder a eso, o sea, le Así damos el es. poder de estar ahí habitando una casa que no es de, de Ujú, eso, ajá. ajá, y nosotros estamos dándole ese permiso, pues que eso fue lo que entendí también con tu De los terapia. contratos, claro. Ajá. Sí, otorgamos un montón de permisos. Por ejemplo, los niños cuando los amigos imaginarios. Mm. Me he encontrado en Ujú. sesiones que, bueno, está este ser gigante y demás, y bueno, ¿y tú qué? Es mi amigo. Y yo, ajá, ¿cuándo, cómo? Y regreso al Ujú. tiempo y el niño le dio ese potestad, ¿no? O sea, estoy Ujú. bien solito, sé mi amigo. Y Ujú. eso le fue útil a lo mejor a los 4, Ujú. pero a la hora que ese ser, se expande tanto y come tanto de su energía Ujú. que no lo deja avanzar en Ujú. nada, pues ya no es útil, ¿no? Ujú. Pero tiene el contrato abierto, entonces es importante Ujú. reconocer. Y a veces muchos de los contratos caen y se Ujú. desvanecen en la conciencia de toda yo me pertenezco, ¿no? O sea, Ujú. no me acuerdo cuándo lo hice, qué Ajá. pasó, pero se acabó, eso es Sí. suficiente. La Ajá. conciencia es lo que libera. A veces me preguntan, bueno, pero ¿qué digo? Y cuando hago el tapping, ¿qué digo? Y cuando les digo, no importa lo que digas, o Ujú. sea, no son mis palabras mágicas, es la conciencia que tú Ujú. haces lo que parece Ujú. mágico. O sea, Ujú. si tú haces conciencia, me pertenezco y te expandes, pues ya no hay Ujú. espacio a otras cosas. Claro que hay técnicas para que sea más efectivo o más propicio en algún tema que te dé Ujú. trabajo, ¿no? O que Ujú. le dé trabajo a alguien. Y estas técnicas que nos compartes, ahora yo lo veo como un recurso para mí, ¿no? Que Ujú. antes no tenía. Es algo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta desde el momento en el que te conocemos y nos vamos a nuestra casa ya Así es. con la herramienta, o es Sí, algo que sí. es importante, no sé, estudiar, practicar o así. Practicar sí, Ok. practicar sí, porque vas conociendo tu propio lenguaje, tu propio Ujú. cuerpo, las cosas que lo que es más difícil despejar o no. Ujú. Pero yo sí siempre les digo, desde la primera sesión, a mí me gusta que se lleven algo, una técnica, aunque sea un comando. Ujú. A veces no es posible en la primera Ujú. sesión entregar una técnica, a veces es en la segunda, pero Ujú. a partir de la segunda siempre tendrán una técnica de cuerpo Ajá. que van a poder seguir usando, siempre, Ujú. que es suficiente para que les cambie la vida. Sí. Si la usan sistemáticamente, no Ajá. importa que no Sí. me vuelvan a ver, van a ver que cambia la Ajá. vida. Ajá. Porque la persona hizo conciencia, ¿no? No como magia de plum, no. No. Desde la conciencia, Desde moviendo. practicarlo, Ajá. ajá, y Ujú. mover la energía más Ujú. conscientemente, claro, Ajá, eso, mover la energía a conciencia, porque dice, siempre estamos moviendo energía, claro. pero pues lo hacemos inconscientemente o no intencionada, ¿no? Tal vez. Y también permitir que otra energía esté en nuestro campo sin esa conciencia también, Ujú, porque a lo ujú, mejor en algún momento dado nos favoreció, no sé, fue efectivo o a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta, pero ¡fum! De pronto ahí se filtró. ujú. Entonces, saber a conciencia que cuando sientes, y eso también es algo que me gustaría que platicáramos, cómo me doy cuenta que mi campo está habitado por otra energía que no es la mía. Mm, No sé si se diga así. sí. Ajá, ok. Yo creo que siempre hay, ¿no? Somos seres vivos y estamos sobre la tierra y estamos interactuando todo el tiempo. Ujú. Es como que si me dijeras, ¿cómo le hago para que no haya bacteria Ajá. en mi No, mano? pues No, no. pues ahí está. El asunto es de qué tamaño, ¿no? O Ajá. Ujú. todos tenemos flora intestinal. O sea, Ujú. seres va a haber ahí y estás interactuando y viviendo. Eh, es solo, pues el tamaño, yo creo. Ujú. Saber que tu vida está funcional. Ujú. Lo sientes cuando te vas a dormir y sientes, caray, creo que no estoy sola, ¿no? Pero la gente Ujú. lo ignora. Ujú. O no estoy durmiendo a gusto en mi cama. Oh, ¿qué está pasando con mi cama? Y a veces uno hace cosas naturales como lavar las sábanas Ujú. o cambiar el edredón porque sientes algo incómodo y Sí. esa es una manera de mover energía. Ok. Pero yo creo que es sentir si de verdad quieres transformar algo Ujú. y quieres potenciarlo o hacerlo más rápido o más Ujú. claro. Ujú. A todos nos viene bien. Yo misma tomo sesiones Sí. porque lo que no es obvio a veces es Ujú. lo más grande. Ujú. Ujú. Sí, lo que no soy es lo más grande.
qué O sea, ya interesante. está un sistema establecido, ¿no? Entonces, Ujú, ese no. A okey. veces alguien llega y me dice: "¿Sabe que me duele mucho el hombro?". Ujú, Y yo empiezo a hacer la alineación y todo, y me dice: "Oiga, pero, o sea, ya movió todo menos el hombro". Bueno, es que el hombro duele, pero el problema puede estar en la cadera o en la rodilla. ujú, ujú, Entonces, es como que la interacción es natural, y hay que perderle el miedo también a eso. O sea, por ujú, ejemplo, una ciudad es una entidad. ujú, Y entonces tú puedes preguntar, bueno, ¿qué tomaría que esa ciudad a la que voy a viajar me contribuya y yo le ujú, contribuya? O sea, no se trata de levantar las barreras ujú, de aquí al cielo porque no es una posición de recibir, ujú, sino de ver e interactuar. ujú. Okey. Y ahorita que decías esto también, digo, he escuchado mucho comentar a mi alrededor sobre la energía de las casas de pronto, ¿no? Que Ujú, entran a una casa y sienten, y a veces lo ignoran, a veces no, como lo que decías del cuarto. Y a lo que iba con la pregunta que te sé, ¿cómo me doy cuenta cuando hay algo invadiendo, lo voy a poner ujú, así, invadiendo mi campo energético, ya sea porque yo le di permiso, no le di permiso, ujú, ujú, consciente, conscientemente, etc. O sea, porque yo lo asociaba a la incomodidad de mi cuerpo, a la mm. incomodidad de mi sensación, ¿no? A esa Sí, incomodidad de eso mi es cuerpo. clave, sí, No totalmente. tanto como a un dolor físico, que aunque así llegué contigo también acá con el dolor físico, pero si me pongo a pensarlo, a analizarlo, a recordar, es desde chica esas sensaciones físicas que no eran cómodas cuando estaba en un lugar, a veces sí en el patio, y de pronto, ay, sentía como Ujú, esta incomodidad que pues no sabía qué hacer con ella. O lo que hacía en su momento era rezar, orar, no sé, como que me ujú, apalancaba de eso que había aprendido en su ujú, momento, ¿no? De niña y así. Am, y, y, y eso para mí era la pauta de cuando sentía que había algo. ujú, ¿Cómo me deshacía de ello? Creo que también ahorita que lo escucho, lo hacía consciente cuando yo me sentía con el poder de poder quitar eso de ahí, como ujú, aquí mando yo y ujú, bye, ¿no? Así ujú, literal. Hay gente que hasta he escuchado decir groserías ujú, y cosas así, como ahuyentando lo que están sintiendo. Em, pero con estas técnicas que mencionas ahorita, a mí me han sido muy útiles porque son para mí visuales, ¿no? Esta ujú, parte de el tap, que es el ponerme la mano aquí y la otra mano en la parte de atrás, entonces traer la imagen, a mí me funciona muchísimo con imágenes porque conecto con la imagen y la sensación y viene a mí así, ujú, esa memoria, pues. Entonces, ¿qué beneficios? O sea, ya una es identificar cuando sé que hay algo en mi campo y el otro es qué beneficios, porque son los beneficios son sí, o ujú, sea, yo ujú, mientras estaba en sesión contigo ya estaba sintiendo calor aquí, calor donde me dolía, o sea, en las zonas que me dolían y en la zona de el plexo, en la zona de media espalda, como ujú. por ahí, ajá, en esta dirección, pero atrás, ¿no? Y sí, aquí, pero atrás, y sentía calorcito y de pronto me preguntas, ¿todavía te duele? Y yo, ya no me duele, o sea, fue impresionante, para mí fue impresionante ver la efectividad de la sesión en la primera cita, pues, Ujú. ¿no? Sientes comodidad en el cuerpo. Sí, yo creo que una de los síntomas que uno puede buscar en mejorar es que te sientes incómodo a solas o te sientes Ujú, incómodo en tu cuerpo, ujú, algo raro en el ujú, cuerpo. Pero algunas interferencias son tan ancestrales, tan añejas, que son nuestros amigos. mm, Y ujú, sencillamente no estamos, o sea, la persona puede decir hasta después de la sesión, sí, me siento bien, pero me siento rara, sí, porque pasaron millones de años que ujú, estabas entregando tu energía ahí. sí, Entonces, uy, pues es el que está listo va a llegar y sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, siempre tienes un sentido de mayor gozo, de mayor contento en el cuerpo y tener algo que tú puedes usar cotidianamente con o sea, esas herramientas, ¿no? ujú, Con una emoción, con un ujú, recuerdo, con un miedo. eh, Eso es al ujú, instante, ¿no? O sea, si tienes un síntoma que no sí, has sabido qué hacer con él, al instante. Si es una cosa crónica, lo puedes usar cada día hasta que baje la ujú, sensación. ujú, Pero he tenido, por ejemplo, personas que están en medio de una sesión y dicen, ¿me puedo quitar un miedo? Cuando ven, ¿no? Estamos tratando otra cosa y luego, va, sí, te puedes quitar un miedo. ¿Qué miedo es? Pues a veces a los gatos, a manejar, a ujú, las alturas. ujú, Y son 3 minutos en medio de la sesión mientras continuamos con el tema y luego ya llega el mensajito.
ya Mm, subí al elevador, ya manejé, ya acaricié el gato de mi vecina, o sea, ujú, es rápido. Y esas cosas las pueden hacer por sí mismos una vez que tienen la herramienta. ujú. Ok, Ujú. ok. Sí, sí tiene la misma efectividad. Cuando la hacen por sí Sí, mismos, cuando lo hacen sí, por sí mismas. sí, sí, Ajá. claro. Ok. El acompañamiento es para Ujú, detectar ujú. rutas muy grandes, Ok. cuando algo lo has hecho sistemáticamente, Ujú, ¿no? Eh, pero de ahí en más, o sea, para ujú. cuestiones físicas, para alergias, para dolores crónicos, para Ajá. miedos o fobias, Ujú, pues es muy rápido, ujú. muy, muy rápido. Cuando hablabas de esto que viene transgeneracional, que a veces mm, lo permitimos, digamos, por decirlo así, no sé si sea la palabra correcta, pero he escuchado a muchas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas que de pronto es, ah, sí, es que en mi familia el cáncer, en mi Ujú, familia la diabetes, en mi familia, como ujú, que no sé si está correcto, pues se casan con ese mal ujú, generación tras generación tras generación tras generación. Yo es algo que he cancelado desde que estoy chiquita, o sea, para mí, y siempre gracias, he sido muy saludable, sigo siendo muy saludable y voy a seguir siendo muy saludable. Pero sí, sí escucho que alguien lo dice y cuando alguien lo dice para mí es como, ¿qué? ujú, No, ujú, ¿por qué te casas con eso? Si tienes la posibilidad de no vivirlo, pues. claro. Entonces, cuando ahorita que mencionabas esto, que de pronto escuché, corrígeme si me equivoco, que cuando trabajas algo transgeneracional, la persona, o sea, el cuerpo lo vive como, como muy intenso, que te quedas como, como muy descansado, como muy, Ujú. porque así me sentí yo. O sea, Te sientes muy extraño, o sea, como que nunca ajá, reconoces esta sensación. ujú, Es una sensación de bienestar, pero no recuerdas ajá, haberla tenido, ajá, sí, sí. porque a veces los pactos vienen del prenatal o de Mm, otras vidas, entonces tu ujú, sensación es así por vidas. ujú, Algo faltante ya mm. está ahí por vidas. Em, ya no supe cuál era la pregunta. Digo, sí, lo que decía era esto, o sea, cómo ¿Cómo hablando, trabajar el transgeneracional? sí, Perdón. ajá. Bueno, mira, creo que algo que tenemos que hacer conciencia es que yo creo que las enfermedades no se heredan los puntos de vista. Mm, Y ujú, los puntos de vista, pues, se hacen recalcitrantes en el cuerpo. ujú, Como por ejemplo, querer mantener unida a la familia a costa de ujú, cualquier cosa, pues va a generar diabetes, ¿no? ujú, La dulzura para estar todos pegados ujú, genera eso, o el ujú, miedo a que la familia se desmembre. ujú, Conflictos con la madre, pues usualmente generan asuntos de cáncer. Y eso es lo que trata, por ejemplo, la biodescodificación, ujú, pero no asegura que puedas bajar eso. Por eso las técnicas de cuerpo son tan ujú, importantes, porque puedes tener conciencia de, yo no me quiero divorciar como mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela y ujú, quedarme sola por siempre. Uno lo puede tener muy claro, pero si no lo procesas y lo liberas del ujú. cuerpo, del ADN, pues puede ser que contra todo lo hagas y no necesariamente estés feliz, ¿no? Claro. Y ahorita que me hablabas sobre el ADN, es algo que también mencionabas anteriormente, cómo las memorias están ahí Ujú, en el ADN, los recuerdos, las memorias, los contratos, todo, ¿no? Y de pronto yo recuerdo haber escuchado en la universidad, creo que fue con Carl Gustav Jung, que él hablaba sobre el inconsciente colectivo, hablaba sobre cómo el inconsciente colectivo tenía que ver también con vidas pasadas y que todo estaba en el ADN. Eso era ujú, algo que a mí me impactó cuando lo escuché en la universidad. Y no sé cómo, pero sabía cómo. O sea, era como si es ujú. cierto, lo La mecánica. validaba. Ajá. Ujú. Era como, es que sí es cierto. Yo lo creo. Ujú, No sé cómo. Y creo que nos pasa mucho eso. Como de pronto a veces necesitamos una justificación científica para permitirme acceder a una sensación o ujú, algo que yo ya sabía, pues. Y ujú. lo digo así porque conozco muchas personas a mi alrededor que se viven. Y cuando hablamos de la parte transgeneracional, decirle a las personas que sí tiene un impacto, porque, o sea, venimos de ahí Sí, a nivel totalmente. del No, ADN. no es suficiente el positivismo Ujú, y de eso pues uno puede encontrar blogs de enfermedades ahí, de sí, cómo siguen positivos hasta el sí, último día de la lucha, ¿no? sí. No es suficiente el positivismo. Yo lo que he encontrado son necesarias las técnicas de cuerpo. Ujú, Los métodos con comandos hablados son muy eficientes, pero finalmente esta máquina le gusta tocar, ujú, sentir, ujú, saber qué pasó sí. por aquí y eso te ayuda muchísimo, ¿no?
Eso es muy, muy importante, los procesos Ujú. de cuerpo. Sí. ¿Qué podemos decir de eso? Pues sí, sí. Y es que, digo, algo que me gustaría agregar a los procesos del cuerpo es en terapia, que era algo que te platicaba también, creo, antes de entrar a grabar, que, bueno, te lo platiqué conmigo, cómo estaba siendo para mí darme cuenta de las sensaciones que estaba teniendo en mi cuerpo con diferentes experiencias en las relaciones que tenía, ¿no? Ujú, Personales, interpersonales, etc. De miedo, por ejemplo, de que cuando sentía miedo de pensar en ir a un lugar y sentía esta emoción aquí, era como, ay, no, mejor me voy a quedar aquí, no tengo ganas, mejor me quedo. Pero lo sentía en mi cuerpo y antes ni siquiera lo veía en mi cuerpo, era como, ay, no quiero ir, pero voy. ujú, Pero no me escuchaba, no escuchaba mi cuerpo, es a lo que ujú, voy, no escuchaba mi cuerpo. Y a raíz de que lo empiezo a integrar esa escucha, porque sí me escuchaba acá y mis pensamientos y era consciente y la emoción, pero lo que me decía el cuerpo, que para mí es ujú, la sensación, era algo, la respuesta, o sea, era ujú. la respuesta, ni siquiera era el pensamiento que tuve en la mente, ni la emoción que generó ese pensamiento, no, la respuesta estaba en el cuerpo. La inteligencia física animal es mucho más rápida que la racional. Ujú. Ocupamos la racional, por Sí, supuesto, para sí. contar, para devolver el cambio, Ajá. para determinar una ruta, pero a veces hasta la ruta. Hay momentos en los que te subes y dices, ¿por qué vas por allá? Ujú, Porque sí, y evitaste un tráfico. Es importante y saber qué es la gestión de tu campo con tu cuerpo. ujú, Es la frecuencia de recibir. ujú, Si tú estás en disposición de recibir todo lo que esté en tu campo, aunque no te guste, lo vas a gestionar. ujú, Entonces, vas a estar en disposición de recibir un no de una ujú, ruta o un no de una persona. ujú, Y esa percepción te da muchas más posibilidades. ujú. Es la necesidad que tenemos de protegernos, de levantar barreras o de polarizar. Ajá. Esto está bien o esto está mal, lo que te entorpece el campo Ujú, energético. Porque entonces dices, no, entonces no recibo de allá, no recibo de acá, no recibo de acá. Y entonces tu visión es esa ujú, núvola que ujú. describías que fue lo que se quitó. Sí. Tu visión se entorpece, tu cuerpo empieza como a entrar en cortocircuito y ya no estás recibiendo. Ujú, Es la frecuencia de ujú, recibirlo todo ujú. sin juicio ni de lo bueno ni de lo Sí. malo, es ese expandir. Desde muy niña mi papá me decía, aquí acaba tu cuerpo y yo me le quedaba viendo como que a dónde va, ¿no? Ujú. A ver, siente más, cierra los ojos y siente más y yo Sí. me expandía y me decía, ¿hasta dónde fue tu cuerpo? Pues hasta la cocina. ¿Qué Ajá. quieres de la cocina? Una galleta. No hay, sí hay, le decía yo, ¿no? Porque Ajá. me enseñaba a expandirme Ujú, así. Entonces me decía, bueno, siempre puedes ir hasta 18 millas, siempre te puedes ujú, expandir hasta 18 millas. Y yo no sabía que eran 18 ujú, millas, pero a veces preguntaba, ¿y esa expansión no es verdad que acaba a las 18 millas? Puedes hacer una expansión a nivel del mundo ujú, y sentir y percibir. Percibirás los países, percibirás ujú, incomodidades, percibirás, o sea, es un viaje. ujú, Al percibirlo todo, puedes volver a tu campo y interactuar, tu campo y ujú, tu cuerpo. ujú. Se oye muy complicado, pero ya lo hacemos. Sí, completamente. Ahorita que esto de los campos y la expansión que puedes tener desde tu físico, desde tu cuerpo físico, a todos los campos que podemos llegar a habitar a nivel energético. Si me equivoco, corrígeme, porque soy nueva en esto. Pero me encanta porque cuando yo lo viví así, ya no volví a sentirme sola. O sea, ya Ujú. no volví a sentirme. Hueco. Ajá, ese hueco que yo Ajá. le llamo desolación, de pronto, así le llama, la desolación. A lo que me refiero con esa desolación es como si no estuviera conectada Ujú. con nada, como si solo estuviera yo en un lugar así flotando, Flotante, claro. ajá, que sin conectar con nada, ¿no? Con nada vivo, como que nada. Y al momento de percibirme siendo parte de todo, Ujú, desde que empiezo a hacer estos ejercicios de enraizamiento, puta, eso me ayudó muchísimo a empezar a sentir esa expansión. Y justo hace poquito, esta semana, tuve un paciente, desde que empiezo a validar yo mis sensaciones corporales, y algo que me encanta que tú haces es, aquí está el recurso, ve y hazlo. Y ujú, ahorita lo dijiste, puedes, aunque la persona ya no venga, no importa, ya se llevó el recurso, o sea, ujú. eso que me parece algo súper profesional de alguien, o sea, y profesional no me refiero como a algo como, ay, como, ¿cómo lo puedo llamar? No sé, bueno, me refiero a que es del ser al ser.
claro. ¿no? Al servicio. En medio de las sesiones han cambiado mucho, sí, 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 hay más de 400 videos ahí en el canal, pero si uno escucha una sesión de hace 2 años, es muy diferente a una Ujú, sesión reciente. Pero algo que he estado integrando son los aportes de energía, ujú, que son como un regalo de conocimiento. O sea, que cualquier persona que esté ujú, escuchando, cuando escuchas una sesión que no tiene aportes y algo te resuena, te sirve, ujú, porque tú lo estás integrando. Pero los aportes son compendios de conocimiento práctico. ujú. O sea, lo que me sirvió para desatorar algo, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, hablando de contratos Ujú, o de procesos de cuerpos o lo que sea. Entonces paro y hago el aporte. Siempre me gusta explicarles que el aporte es como un regalo. O sea, tú ujú, lo puedes abrir y decir, esto me gusta y esto ujú, no. ujú, No es como que caes sobre el alma de ya, ujú, ya llegó a mí, ¿no? Pero esos aportes permiten que la persona siga gestionando, ujú, ujú. consciente o inconsciente, pero Sí. le da autonomía. O sea, Ujú, igual que la herramienta, ujú. la parte energética le da autonomía a veces de escuchar las sesiones o de participar en una sesión. Sí, y digo, yo recomiendo muchísimo acudir porque a lo mejor, bueno, hay quienes sí les funciona. A mí, yo prefiero ir y conocerte y verte a escuchar, antes de ir a conocerte, escuchar un video tuyo. O sea, yo prefiero ir contigo primero, conocerte, vivir la experiencia, saber qué es, cómo lo haces, Ujú, observarte haciéndolo, aprendiendo, vaya. ujú. Y ya después escuchar lo que tienes en tu canal, que por supuesto que ahí he estado como fan, ¿no? Ahí escuchando los audios que me mandas, estos recursos que sigues proporcionando, que eso también se me hace muy padre, o sea, el hecho de que no es ir y ya, luego te veo, quién sabe cuándo, o sea, no, es como, este recurso también te puede apoyar y este recurso también te puede apoyar y lo abres para que yo lo tenga. Y es Claro. algo que he agradecido muchísimo, encontrar ese espacio contigo de validación, de acompañamiento, de guía, de descubrir cómo focalizar Ujú, algo que estaba siendo muy abrumador. ujú. Que es tuyo, así es efectivamente, es tuyo y puede Ujú, ser una herramienta ujú, de expansión, de ujú, creatividad, de todo lo que, o sea, puedes con eso ujú, puedes jalar todo lo que deseas, quieres y ujú. necesitas. No es una proyección, o sea, no es lo voy a imaginar y me va a suceder Ajá. después, no, es jalar todo lo que deseas, quieres y Ujú, necesitas. Es una herramienta, pero si no la usas a tu favor, pues sí puede ser como ujú, un ruido de carnaval, ujú. ¿no? ¿Qué hago con tanto Sí, ruido? Ajá. sí, te abruma, es abrumador. Y poder discernir también entre lo que sí quieres y lo que no, que ahorita Ujú, mencionabas también esa parte del libre albedrío, ¿no? De ujú, no me quiero quitar el miedo a los perros o lo quiero ajá, seguir teniendo, qué padre. Y nunca interfieres tú en eso hacia bueno, al menos yo ujú, nunca lo he observado así. Y eso también me gusta, que respetas mucho la decisión y el libre albedrío de el acompañado, de decir, preguntas, pues, ¿no? claro, Preguntas. Y me preguntas a mí y preguntas a mi energía, o a mi alma, lo voy a ajá, poner así. Y entonces haces esa pregunta y eso es algo que yo valoro mucho porque yo también lo hago mucho en consulta. ¿Podemos hacer un ejercicio? Siempre le pregunto a mi paciente, si podemos hacer este ejercicio, podemos. Me surgió ahorita, me gustaría que lo hiciéramos. Si no, no hay ningún problema. Y cuando me dicen que no, ujú, perfecto, no se ujú, hace. Y entonces lo abordo y lo manejo de otra forma. em, y cuando me dicen que sí, entonces lo empiezo a abordar, ¿no? Siempre desde ese respeto y siempre le digo, podemos parar cuando sea necesario, trabajos con el niño interior, etc. Entonces, cuando yo observo eso de ti, por eso me refiero al acompañamiento respetuoso de mi proceso. ujú, Entonces, cuando lo recibo así y empiezas a hacer estas preguntas, para mí, mm, poder tener siempre la decisión es algo bien valioso, porque ujú. me regresa a toda yo me pertenezco. Por supuesto, sí. O sea, no es como que como Mayra sabe o como la terapeuta sabe o como no sé quién sabe, entonces lo que tú digas, no, es como tú que dices. Claro. Ajá. Es que es como el triángulo de las Bermudas, yo creo, ¿no? O sea, en el momento en que si uno siente que el conocimiento o la experiencia te da capacidad de salvar al otro, pues te vuelves en el tirano del que Ujú, anda huyendo, ¿no? No hay ujú, manera de salir a salvo de ujú. eso, ¿no? Por Ajá. eso es acompañar, ¿no? No, Sí. no es en la misma tesitura Ujú, de igualdad. ujú, completamente. Te vas descubriendo y si eso no lo, si tú observas que eso no quiere ser develado para la persona, Ujú,
pues no puedes hacer spoiler, ¿no? O sea, Mm, que siga jugando con eso y ya ajá. después, ajá, Sí, ajá, exactamente, ya llegará el momento, ya llegará el que tiempo que sea sea, natural, orgánico, así ajá, es. y que no genere a lo mejor ese caos que pueda llegar a Así es, generar. Pues para mí eso es una agresión, pues, ¿no? por supuesto. O sea, Sí. no podemos generar más ruido, ni a veces hay despertares, ¿no? De pronto, pues, si la persona se pone a ver muchas Ujú, sesiones, pues, llega con muchas preguntas, ujú. pero hay manera de anclarlo también, pero no provocado de ninguna forma, pues, finalmente es proselitismo y de ahí venimos huyendo, ¿no? Todos, Sí, yo creo. completamente. Y aparte la idea de eso es, fíjate, todo lo que viene de ahí es, hace el cuerpo no sirve, ¿no? Ujú, El ujú. cuerpo es de segunda mano y Sí, haz caso a algo que está fuera de ti. ujú. Entonces, pues, es igual otra trampa, ¿no? Sí, Ujú, completamente. Y que sí llegamos a ujú, caer, a escuchar más afuera que a regresar a nosotros. Y creo que el proceso de regresar a nosotros, donde podemos vivir muchas noches oscuras del ujú, alma, pero también, como lo decías, la energía no siempre es positivismo. O sea, va a haber ujú. momentos en los cuales requerimos aventarnos ese clavado para poder regresar a nosotros. Sí, claro, Ay, claro, Mayra, claro. me encanta, me encanta. No sé si que quieras agregar algo más, tenga algo más por acá, es lo que estaba viendo. Ya hablamos sobre las técnicas, hablamos sobre los beneficios, que los beneficios son inmediatos. Mm, Sí. ajá. Eh, Algo que me surgía es, por ejemplo, ¿por qué otorgo los recursos así? Ujú, Es siempre estamos moviendo energía. Entonces, si tenemos un patrón de mover ujú, energía en cierta medida, por ejemplo, no me salen las relaciones amorosas o no me sale lo ujú, del dinero ujú, o no estoy en el trabajo cómoda. Entonces, ahí ya está ciclando algo y ya hay una estructura. Entonces, venir a mover energía conmigo 1 hora ujú, te va a ayudar y va a ser un antes y un después, pero necesitas ujú, más recursos para desensamblar ese sistema, ¿no? ujú, Por eso es la razón, porque todo el tiempo estamos moviendo, pero si la persona solamente mueve esa hora, necesita redireccionar sus ujú, propios recursos, ¿no? ujú, Esa es la intención de que estén abiertos los recursos y que haya mucha autogestión, ujú. que ya la hacemos, pero nada más es como agregar la conciencia o agregar las herramientas para que sea más potente. Ujú, Ujú, ok. Mm. Y yo lo que siempre recomiendo es que aunque tengamos los recursos y las herramientas y las técnicas, a veces también nos hacemos como el posible, nos autoengañamos, ¿no? Ajá. Entonces sí está súper padre poder contar con una persona que pueda ser un acompañante a algo que "Oh, ya noté que me estoy haciendo, Ujú, que no quiero ver o no quiero sentir o no quiero percibir y poderme permitir ser acompañada, como tú dices, yo también me permito ser acompañada, o sea, sí, tú sí. también tienes tus sesiones. Yo no me puedo dar terapia a mí misma porque me hago güey, la verdad, o sea, me hago güey, ¿para qué me la juego? Entonces mejor voy con alguien a que me acompañe, a apoyarme a ver eso que no quiero, a lo mejor que me funciona más ser acompañada para verlo. Claro. Y creo que eso es crucial en el proceso de regresar a ti, tener un espacio en el cual te sientas cómoda, segura, pues en ese respeto que estés recibiendo, cómoda y segura y sobre todo yo creo que ahí me quedo en cómoda y segura porque también en mis consultorio veo mis pacientes que de pronto llegan como así y cruzados de brazos y piernas, ¿no? Y luego, ay, perdón, es que mi terapeuta anterior me dijo que esto es estar a la defensiva y esto es como que un juicio, pues. Entonces yo automáticamente digo, o sea, sonrío y le digo, este es tu espacio, tú puedes estar como tú quieras estar. Ujú. No hay ningún problema con que estés con las piernas cerradas y los brazos cerrados, no pasa nada. No, no necesariamente es algo estar a la defensiva, a veces nos estamos protegiendo y cuando nos sentimos seguros empezamos a abrirnos. Entonces creo que poderle brindar a una persona esa confianza desde el no juicio, Ujú. desde esto es un espacio seguro para ti, eso hace que el proceso avance Ujú. mucho más rápido, pues, ¿no? Claro, De claro. recuperarte. Sí, hay Ujú. muchas cosas que nos guardamos porque pensamos a quién se lo voy a decir, ¿no? O esto me surgió clarito, pero ¿de dónde lo saqué? Ajá, ujú, Ajá. así, De la completamente. intuición, del De la éter, les intuición digo. de, ajá, y cuando El hablabas, conocimiento es accesible para todos, o sea, ujú, basta ir y acceder y traerlo. ujú, Ujú. sí, pero sí necesitamos guías, Mayra, sí, sí, Acompañantes, 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 ya de acompañantes. guías, ¿no? Sí, no, 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 ni Acompañantes, guías, ni gurú, ni no, ni nada, pero acompañantes, acompañantes sí. ajá,
Y pareciera, a veces en el hablar así parece que no tiene como muchas repercusiones prácticas, ¿no? Pero realmente las tiene. Por ejemplo, si alguien no soportas a alguien, te puedes quitar eso en 2 minutos, ¿no? Y ser libre de esa Ujú, reacción. ujú, O, o por ejemplo, el clima, ¿no? Cuando ujú, sabes expandir tu campo, si ujú, está lluvioso y tienes una fiesta, puedes cambiar el clima. ujú. No por 3 horas o 4, pero quizás por el momento en que Ujú, necesitas estar en el patio. O sea, ujú. hay cosas que se oyen como raras, ¿no? Sí, Pero es tan sencillo como conocer tu cuerpo y sí. aplicarlo. Y creo que ahorita que mencionabas eso es algo que nos han dicho que hacían nuestros antepasados, las personas que tenían este contacto con el movimiento energético, con esa validación de la energía, de los climas, de la tierra. O sea, eso ya lo habíamos escuchado en algún Ujú. momento, pero alguien nos dice, no, ahí no está la respuesta. No, o sea, creo que, porque Es la separación, o sea, es la ajá, la separación. separación, exactamente. Sí. Y al final esa separación te separa de ti, Ujú. porque si puedes mover eso, es porque estás aquí contigo, Claro, ¿no? ajá. Entonces, ay, me encanta, me encanta. Me encantaría también que Ujú. nos sigas acompañando, hablar sobre este tema que también nos compartiste brevemente acerca del acompañamiento con los muertos, que es algo que también me encantaría que habláramos. Em, Es y, fascinante. Mira, es el que más me hace sonreír. Sí, Es y lo puedo fascinante. sentir cuando me lo dijiste, dije, va, hacemos primero como el método de las técnicas que usas, la sesión, cómo es la Ujú, sesión, conocerte un poquito también más de tu historia, porque, y es un poquito, porque no la conozco como tal, tampoco necesito conocerla. Mi ujú. parte curiosa sí es como, quiero conocerla, pero en sí, para poder confiar, para poder permitirme ser acompañada por ti, no es algo que yo haya requerido o Ujú, necesitado. Sí me parece importante hablar sobre este tema del acompañamiento con los muertos, porque si de por sí la muerte es como un tema, ¿no? ujú. Que de pronto no sabemos cómo acomodar y nos genera mucho dolor, sufrimiento y muchas otras cosas más, poderle dar una perspectiva, ¿cómo lo puedo poner? Ay, es que iba a decir útil, pero útil no es la palabra. Una perspectiva que me lleve a generar más, que me lleve a generar paz, tranquilidad, y no me impida dejar de vivir mi vida, dejar de Ujú, vivir el aquí y el ahora, o dejar de vivirme en mí. ujú. Sobre todo eso es algo que sí me encantaría que contribuyéramos también en algún momento. Así que Sí, pues te hago seguro. esta invitación para el próximo podcast, Mm, que tengamos oportunidad de grabar. Y en relación a este, recomendarles a las personas que nos están escuchando y viendo o viendo, que si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún contacto que quieran tener, vamos a estar dejando ahí también tu página, el contacto también, digo, yo lo puedo dar sin ningún problema, ya lo he dado. gracias. Gracias, gracias. Sí, para que te contacten también, si sienten eso que yo sentí, ¿no? Como eso de quiero ir a ver qué onda, ¿no? Yo no lo vi así, pero a mí fue como, quiero ir porque ahí voy a encontrar, pero sí sé que hay personas que puedan estar resonando con lo que estamos hablando, que puedan estar recibiendo esa respuesta que al igual que yo en algún momento Ujú. dado la estaba esperando y pues dejar las puertas abiertas para tu canal de YouTube que es Moviendo Energía, movimiento, recuérdame, moviendo, bueno, lo dejamos ahí en los Creo que es comentarios. Mayra Borbón moviendo energía, pero ahí lo Ajá, posteamos. sí, Luego le cambio, lo alterno. Ajá. ajá, sí, Mayra Borbón, Mm, Moviendo Energía, ujú. igual ahí lo posteamos también para que tengan acceso a él, te sigan y vean los videos que compartes. Y pues tu número igual lo puedo pasar ya sea eso por privado o si lo puedo poner ahí mismo, pues también está bien. ¿Página de Facebook tienes? No, ¿verdad? Ok, entonces sería el canal de YouTube y el número si alguien lo Sí, quiere para, igual yo se lo proporciono. Este, híjole, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pues muchas gracias, Mayra, muchas gracias por gracias, compartirte, por compartir esto que haces. gracias, gracias. Eh, como te lo dije, me encanta porque me acompaña, ya voy a usar siempre esa palabra, me acompaña a validar a validarme y a poder ser congruente y tomar esa toda yo me pertenezco, porque esta también soy.
Sí. Ay, yo voy a llorar. Algo se movió con esa frase que dije ahorita, pero te Ajá. agradezco muchísimo porque sí es muy importante para mí, que también, así como es importante para mí, lo podamos transmitir porque estoy segura que va a ser importante para otras personas. Descubrirse, claro. Muchas Descubrirse. gracias. Gracias. Nos vemos Gracias, pronto. gracias. 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 Adiós.